el sistema que te hace olvidar quién eres. Rumi. Hay un momento en la vida en el que te despiertas y no reconoces tu propio rostro en el espejo, no porque envejeciera, no porque haya cambiado su apariencia, sino porque la persona que ves allí nunca debería haberse convertido en eso, y sientes, en lo más profundo de tu pecho, donde no llegan las palabras, que has traicionado algo sagrado, algo que alguna vez fuiste tú. Rumi dijo, la herida es el lugar por donde entra la luz, pero nunca dijo que la luz vendría sin dolor. Y para algunas almas, el dolor comienza precisamente cuando se dan cuenta de que han vivido años enteros, vacíos. James nunca imaginó que llegaría allí. Sentado en el escritorio de su oficina en el piso 42 de un edificio con espejos en Manhattan, miró por la ventana mientras el sol se ponía sobre la ciudad, y no sintió absolutamente nada, ningún alivio, no cansado, nada, como si lo hubieran transformado en una máquina bien vestida, programada para contestar correos electrónicos, cerrar contratos y sonreír en las reuniones. Tenía todo lo que el mundo llama éxito: el cargo de vicepresidente ejecutivo, el salario de 6 cifras, el apartamento moderno, la vida que sus padres soñaron para él, la vida que él mismo persiguió con todas sus fuerzas durante 15 años. Pero ese jueves por la tarde, a los 38 años, algo dentro de él empezó a gritar. No era un pensamiento claro, era una sensación, como si una parte de él, enterrada durante mucho tiempo, hubiera despertado repentinamente y se hubiera dado cuenta de que estaba atrapado, asfixiado, olvidado. Sacó su teléfono celular. 17 notificaciones, 3 llamadas perdidas, una reunión a las 7 de la tarde, otro a las 9. El fin de semana ya estaba planeado: almuerzo con cliente, revisión de informes, preparación para el lunes. Y fue allí, en ese momento silencioso y brutal, que James sintió algo que nunca antes había sentido: miedo. No tengas miedo de perder tu trabajo, sin miedo a fracasar, pero tengo miedo de continuar, miedo a despertar a los 50, 60, 70 años y darte cuenta de que nunca viviste, que él nunca fue él mismo, quien entregó su alma a un sistema que nunca preguntó su verdadero nombre. Rumi escribió una vez: no eres una gota en el océano, eres el océano entero en una sola gota. Pero James había pasado tanto tiempo siendo solo una gota, dejándose llevar por la corriente, obedeciendo el flujo, desapareciendo entre millones, que olvidó que había un océano dentro de él. Fue la noche siguiente cuando todo cambió. James estaba en casa, solo, cuando encontró una caja de cartón en el fondo del armario, una caja que no había abierto en más de 10 años. En su interior había cuadernos viejos, diseños, poemas que escribió cuando tenía 20 años, fotografías de viajes que nunca volviste a realizar, cartas a las personas que dejaste atrás, y en medio de todo, una frase garabateada a mano en un papel amarillento: quiero vivir de verdad, no solo existir. No recordaba haber escrito eso, pero reconoció la letra. Era suyo, era de un James al que enterró, un James que soñaba. Lo que sentí, quien creyó que la vida podía ser más que una secuencia de obligaciones disfrazadas de logros. Se sentó en el suelo, y por primera vez en años, lloró. Ni un grito de tristeza, pero un grito de reconocimiento, como si ese trozo de papel fuera un espejo que mostrara quién era él realmente, antes de que lo moldearan, lo entrenaran y lo condicionaran para ser otra persona. Rumi dijo que el alma siempre sabe el camino de regreso a casa, pero James todavía no sabía que el camino de regreso sería el más aterrador que jamás había enfrentado, porque volver a ser el mismo significaba desafiar todo lo que el mundo esperaba de él, significaba decepcionar a la gente, perdiendo seguridad frente a juicios. Camine solo por un tiempo, y había algo más, algo que todavía no podía nombrar, pero que estaba a punto de descubrir. Él no era el único atrapado en ese sistema invisible. Había millones de almas a su alrededor, viviendo vidas que no eligieron, seguir guiones escritos por otros, persiguiendo metas que nunca fueron las tuyas. Y lo peor, creer que esa era la única manera de vivir. James no lo sabía todavía, pero estaba a punto de encontrarse con el antagonista más poderoso de su vida. No una persona, no es un enemigo visible, pero todo un sistema, silencioso, invisible, implacable, diseñado para hacer una cosa: hacerte olvidar quién eres. Si sientes algo mientras escuchas esta historia, no olvides suscribirte al canal, porque lo que viene después tocará aún más profundamente tu alma. El lunes siguiente, James entró en la oficina como lo había hecho durante los últimos 15 años. El mismo traje impecable, incluso café en mano, la misma sonrisa profesional en tu rostro. Pero algo había cambiado. Empezó a notar cosas que antes le habían pasado desapercibidas. La forma en que todos a tu alrededor caminaban rápidamente, mirando hacia abajo, atrapados en sus propios pensamientos tensos. La forma en que las conversaciones en el ascensor siempre giraban en torno a plazos, objetivos y desempeño, como si nadie te mirara realmente a los ojos.
cómo todos parecían estar desempeñando un papel, incluido él. Durante la reunión de la mañana, su jefe, Richard, estuvo hablando de las nuevas metas trimestrales: crecimiento agresivo, expansión del mercado, mayor productividad. Las palabras resonaron en la sala de cristal como mantras vacíos, repetidas tantas veces que perdieron todo significado real. James miró alrededor de la mesa. 12 ejecutivos. Todos asintieron con la cabeza, todos tomando notas, todos con la misma máscara de compromiso y ambición. Y por primera vez vio la verdad. Ninguno de ellos parecía feliz, ninguno de ellos parecía vivo. Fueron eficientes, competente, exitoso, pero vacío. Rumi escribió: la mayoría de la gente existe pero no vive. Y allí, en esa habitación fría e iluminada artificialmente, James comprendió el peso de esa frase. No estaba rodeado de gente, estaba rodeado de funciones, títulos, resultados, seres humanos que habían cambiado sus almas por seguridad financiera y aprobación social. Y lo más aterrador, ni siquiera se dieron cuenta, porque el sistema era tan sutil, tan gradual, tan bien construido, que solo notabas la detención cuando ya estabas completamente atrapado, cuando ya había olvidado que un día sería libre. Después de la reunión, James regresó a su oficina e hizo algo que nunca antes había hecho. Abrió su navegador y escribió una pregunta sencilla: ¿por qué me siento vacío aunque tenga éxito? Los resultados lo sorprendieron. Miles de artículos, decenas de foros, innumerables relatos de personas como él, profesionales exitosos, financieramente estables, socialmente respetados, pero profundamente infelices. Había un patrón. Todos describieron el mismo sentimiento, el de vivir una vida que no era la suya, seguir un camino que alguien más había trazado, de despertarse cada día para cumplir expectativas externas mientras reprime los propios deseos. Una declaración en particular lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Era de una mujer llamada Sara, de 42 años, abogada corporativa. Ella escribió: pasé 20 años construyendo una carrera brillante, gané todos los premios, logré todos los puestos, pero cuando mi hija me preguntó cuál era mi sueño, me di cuenta de que no tenía respuesta, porque nunca se me permitió soñar, solo se me permitió ganar. James lo leyó 3 veces y sintió un nudo en la garganta, porque él tampoco sabía cuál era su sueño, solo sabía cuáles eran sus objetivos, y había una diferencia brutal entre estas dos cosas. Rumi decía: deja de actuar tan pequeño, eres el universo en movimiento extático. Pero el sistema enseña exactamente lo contrario. Te enseña a ser pequeño, montaje en caja, siguiendo regla, para no cuestionar. Cambia tu grandeza interior por estabilidad exterior. Y lo hace de una manera tan inteligente que crees que fue su elección, que tienes el control. ¿Quién está construyendo tu vida? Cuando en realidad simplemente estás obedeciendo un guión invisible escrito por fuerzas a las que nunca les importó quién eres realmente. James comenzó a investigar más profundamente. Lea sobre psicología social, sobre el condicionamiento cultural, sobre cómo desde pequeños estamos entrenados para buscar la aprobación externa en lugar de la satisfacción interna, cómo el sistema educativo premia la obediencia, no la creatividad, cómo el mercado laboral valora la conformidad, no la autenticidad, cómo la sociedad celebra los logros materiales, no la realización espiritual. Y cuanto más leía, más se daba cuenta de la arquitectura invisible que dio forma a toda su vida. No fue coincidencia que se sintiera vacío, fue el resultado natural de vivir dentro de una estructura diseñada para producir precisamente eso: gente productiva, pero muerta por dentro. El antagonista de la historia de James no era mala persona, era algo mucho más grande. Era una cultura de comparación constante, era la métrica de éxito basada únicamente en el dinero y el estatus, era la creencia de que solo eres valioso si siempre estás ascendiendo, siempre creciendo, siempre logrando más. Era el miedo a decepcionar, el miedo a ser juzgado, el miedo a romper con el patrón y descubrir que estás solo. Era un sistema invisible, impulsado por miles de millones de personas que ni siquiera sabían que estaban atrapadas. Porque cuando todos están en la misma prisión, nadie se fija en los barrotes. La prisión se vuelve normal, la ausencia de libertad se vuelve rutinaria. Esa noche, James hizo algo radical. Sacó un cuaderno en blanco y escribió una pregunta en la parte superior de la página. Si pudiera vivir cualquier vida, sin miedo al juicio o al fracaso, ¿cómo sería? Y luego esperó, porque la respuesta no llegó de inmediato. Fue enterrada bajo 15 años de condicionamiento, bajo capas de debería, debe, tengo que, bajo el peso aplastante de las expectativas de sus padres, de sus compañeros, de su propia imagen pública. Pero lentamente, tentativamente, como una planta que brota a través del concreto, algo comenzó a surgir. Palabras, imágenes, sentimientos que había reprimido durante tanto tiempo que los había olvidado casi por completo. Quería viajar. No en viajes de negocios pero en viajes lentos, donde realmente pude conocer lugares y personas. Quería escribir. Había historias dentro de él que nunca contó,
pensamientos que nunca compartió. Quería despertarme sin alarma, quería caminar sin prisas. Realmente quería hablar, no solo intercambiar información profesional. Quería sentir el sol en la cara sin pensar en la productividad. Quería reírme sin culpa, quería silencio sin ansiedad. Yo quería vivir, simplemente vive. Pero la pregunta que lo atormentaba era, ¿cómo? ¿Cómo deshacer 15 años de elecciones? ¿Cómo dejar una vida que todos admiraban para dedicarse a algo que nadie entendería? ¿Cómo explicarle a su familia, a sus compañeros, a su propio reflejo en el espejo, que renunciaba a todo lo que había construido? Porque a los ojos del mundo, eso sería exactamente lo que parecería, darse por vencido. Falla, locura. Rumi escribió, la vida es un equilibrio entre aferrarse y soltarse. Y James estaba aprendiendo de la manera más dolorosa posible que había pasado toda su vida, aferrándose a cosas que nunca fueron suyas, mantener expectativa, desempeño de roles sociales, aferrándose a una versión de sí mismo que el mundo aprobaba, pero que su alma rechazaba. Y ahora, por primera vez, consideró la aterradora posibilidad de dejarlo ir, pero dejarse ir significaba caer. Y no sabía si habría algo que lo apoyara del otro lado. Solo había fe. Y la fe era precisamente lo que el sistema le había enseñado a ignorar. Porque la fe no se puede medir, no se puede planificar, no cabe en hojas de cálculo ni presentaciones ejecutivas. La fe es lo opuesto al control. Y el control era todo lo que James conocía. Fue una tarde lluviosa de martes que James tomó su primera decisión concreta. No fue dramático, no fue repentino. Era pequeño, casi insignificante a los ojos de los demás, pero para él fue el primer paso hacia sí mismo. Canceló una reunión importante con inversores que podría desembocar en un ascenso, y en cambio, salió de la oficina a las 3 de la tarde, caminó hasta Central Park y se sentó en un banco bajo la ligera lluvia. Solo me senté, sin celular, sin agenda, sin otro propósito que estar allí. Y por primera vez en 15 años, se permitió no hacer absolutamente nada. La gente corría a su alrededor, protegiéndose de la lluvia con paraguas y periódicos sobre la cabeza. Todos tenían prisa, todos tenían destino. Y James se dio cuenta de que había sido exactamente así durante tanto tiempo, que había olvidado lo que era simplemente existir sin una meta, sin una función, sin una razón productiva. Rumi dijo, no te conformes con historias sobre cómo les sucedieron cosas a otros. Desvela tu propio mito. Y allí, mojado y quieto, James comenzó a desenredar el hilo de su propia historia. Una historia que había abandonado hacía mucho tiempo para vivir la historia que otros esperaban de él. Cuando regresó a casa esa noche, había un mensaje de Richard en su teléfono celular. Tono seco, profesional, decepcionado. Necesitamos hablar sobre su compromiso con el equipo. James leyó el mensaje 3 veces y sintió algo extraño. No sentía culpa, sintió claridad, porque por primera vez comprendió que el compromiso que exigía Richard no era con el equipo, fue con el sistema. Con el equipo, con la máquina que transforma al ser humano en recurso humano. Y James estaba empezando a darse cuenta de que ya no quería ser un recurso, quería volver a ser humano. Durante los días siguientes, James hizo algo que nunca antes había hecho. Comenzó a observar su propia vida como si fuera un extraño. Escribí todo. ¿Cuánto tiempo pasé haciendo cosas que realmente quería hacer versus cosas que sentía que debía hacer? ¿Cuántas conversaciones fueron genuinas versus cuántas fueron simplemente transacciones sociales? ¿Cuántas horas del día se sintió vivo versus cuántas horas del día estuvo funcionando en piloto automático? Las cifras eran brutales. De las 16 horas que pasaba despierto al día, dedicaba quizás 20 minutos a ser él mismo. El resto fue actuación. Era una máscara. Fue supervivencia disfrazada de éxito. Comenzó a compartir estas observaciones en una pequeña libreta que llevaba a todas partes. Escribió como si estuviera hablando con alguien, aunque no sabía con quién. Tal vez estaba hablando con James, de 20 años, quizás con James de 60, que aún no existía, o tal vez simplemente estaba hablando solo por primera vez en décadas. Una entrada decía, hoy me di cuenta de que tengo miedo al silencio, porque en el silencio no puedo esconderme de mí mismo, así que lleno mi vida de ruido, de tareas, de distracciones, y a eso lo llamo productividad, pero en realidad es solo un escape. Rumi escribió, el silencio es el lenguaje de Dios, todo lo demás es una mala traducción. Y James estaba empezando a comprender que había pasado toda su vida traduciendo mal su propia existencia. Transformar sentimientos en estrategias, convertir los sueños en metas cuantificables, transformar armando tu alma en tu currículum. Y en el proceso, había perdido la capacidad de simplemente escuchar la voz interior que siempre había sabido quién era él realmente. Fue entonces cuando conoció a Daniel. Se conocieron por casualidad en una librería independiente de Brooklyn, un lugar que James nunca frecuentaba porque no tenía ningún propósito profesional.
pero ese sábado deambulaba sin rumbo por la ciudad, practicando el arte perdido de no tener agenda, cuando vio la librería y entró. Detrás del mostrador estaba Daniel, un hombre de cabello gris y mirada cansada pero bondadosa. Empezaron a hablar de un libro que James había cogido del estante, un libro de poesía, Rumi, casualmente. Daniel sonrió cuando vio la elección. Rumi tiene una manera de encontrar personas cuando más las necesitan, ¿no? James asintió, sin saber muy bien qué decir. Y entonces Daniel dijo algo que lo cambiaría todo. Tienes esa mirada, la mirada de alguien que recién empieza a despertar. James sintió un escalofrío. ¿Despertar de qué? Daniel se apoyó en el mostrador, mirando directamente a los ojos de James. Del sueño que el mundo te vendió, del sueño de que más dinero, más estatus, más logros te harán feliz. Estás empezando a darte cuenta de que eso es mentira, ¿no? James sintió como si alguien hubiera encendido una luz dentro de una habitación oscura en la que había estado dando tumbos durante años. ¿Cómo lo sabe? Daniel se rió en voz baja. Porque he estado exactamente donde estás tú. Hace 12 años, era abogado corporativo. Ganaba más en un mes de lo que gano aquí en un año. Lo tenía todo. Apartamento, auto, respeto, y me estaba muriendo por dentro. Entonces, un día, lo dejé todo, y todos decían que estaba loco, que estaba desperdiciando mi vida. Pero la verdad es que estaba salvando mi vida, porque lo que tenía antes no era vida, era solo una existencia bien pagada. James se sentó en una silla cercana. De repente necesitaba escuchar cada palabra. ¿Y cómo supiste que era la decisión correcta? Daniel tomó una taza de té y le ofreció otra a James. No lo sabía. Tuve miedo todos los días durante el primer año. Mis padres dejaron de hablarme. Mis amigos pensaron que estaba sufriendo una crisis nerviosa. Mi ex esposa me dejó porque dijo que yo ya no era el hombre con el que se casó. Y tenía razón. No lo era. Porque ese hombre nunca fue real. Era solo una versión de mí que construí para complacer a todos menos a mí mismo. Rumi dijo, tu tarea no es buscar el amor, sino simplemente buscar y encontrar todas las barreras dentro de ti que has construido contra él. Y James estaba empezando a darse cuenta de que el viaje que estaba iniciando no se trataba de encontrar algo nuevo, se trataba de eliminar todo lo que había construido para ocultar quién siempre fue. Era arqueología del alma, cavando a través de capas de condicionamiento, miedo y expectativas hasta encontrar el núcleo verdadero, intacto y auténtico que aún latía debajo de todos esos escombros. Daniel se convirtió en un guía inesperado. Empezaron a reunirse todas las semanas en esa librería. Y en las conversaciones, James aprendió que su viaje no era único. Había miles de personas pasando por el mismo despertar. Personas que de repente miraron sus vidas aparentemente perfectas y se dieron cuenta de que estaban profundamente perdidas. El sistema era tan eficiente que creó este patrón de masa, éxito exterior, vacío interior, y la mayoría nunca lo cuestionó. Simplemente acepté que así es la vida adulta. Pero algunos, como Daniel, como James, comenzaban a cuestionar. Y la pregunta llevó a la búsqueda, y la búsqueda condujo a la transformación. Pero había un precio. Daniel fue muy claro al respecto. Cuando empiezas a vivir de verdad, pierdes algunas cosas. Pierdes la aprobación de aquellos que quieren que sigas siendo predecible. Pierdes la sensación de seguridad que proviene de seguir el camino que todos los demás siguen. Pierdes amigos que no pueden entender tu cambio. Pero ¿sabes lo que ganas? Te ganas a ti mismo. Y al final, eso es lo único que realmente importa, porque puedes tener el mundo entero y estar vacío, o puedes tener muy poco y estar completo, y solo tú puedes decidir cuál de esas vidas quieres vivir. James salió de esa conversación con un sentimiento que no había tenido en años, esperanza, no la esperanza vacía de tal vez las cosas mejoren si trabajo más duro, pero había una esperanza real de que hubiera otra manera, un camino que aún no podía ver completamente, pero que sentía en sus huesos, existía. Rumi escribió, déjate atraer silenciosamente por la extraña atracción de lo que realmente amas. No te llevará por el camino equivocado. Y por primera vez en 15 años, James permitía esta atracción. Estaba escuchando esa voz interior que había silenciado durante tanto tiempo, y ella decía algo muy simple pero aterrador. Fuera, libérate. Vuelve a casa, vuelve a ti mismo. La transformación no se produjo de repente. Fue gradual, casi imperceptible al principio, como si estuviera mudando NSE de las estaciones. James empezó a tomar decisiones pequeñas y diferentes. Me levantaba 15 minutos antes para sentarme en silencio antes de que comenzara el día. Rechacé invitaciones a eventos corporativos que antes habría aceptado automáticamente. Pasaba los domingos paseando por la ciudad en lugar de revisar informe. Y cada pequeña elección era un acto de rebelión silenciosa contra el sistema que había dominado su vida durante tanto tiempo. Pero el sistema no libera fácilmente a sus víctimas, y pronto las consecuencias empezaron a aparecer. Richard lo llamó a su oficina 3 semanas después del episodio de la reunión cancelado. El ambiente era tenso, formal. James, seré franco,
Tu desempeño está cambiando. Estás distante, menos comprometido. La gente se está dando cuenta. Necesito saber si todavía quieres estar aquí. James sintió el peso de la pregunta. Se trataba de más que del trabajo. Se trataba de identidad. Se trataba de lealtad al sistema. Se trataba de elegir entre seguir siendo quien todos esperaban que fuera o empezar a convertirse en quien realmente era. Respiró hondo. Richard, ¿puedo hacerte una pregunta honesta? ¿Estás feliz? La pregunta tomó a Richard completamente desprevenido. Parpadeó, se ajustó las gafas y miró la mesa. La felicidad no es el objetivo, James. La realización profesional es el objetivo. Estabilidad, crecimiento, contribución. James asintió lentamente. Entonces la respuesta es no. El silencio que siguió fue ensordecedor. Richard finalmente lo miró con una mezcla de ira y algo más profundo. Algo que parecía envidia, o tal vez miedo. Estás cometiendo un error. Estás desperdiciando todo lo que construiste. James se puso de pie. O tal vez finalmente estoy empezando a construir algo que realmente importe. Esa noche, James hizo algo que había estado considerando durante semanas. Escribió su carta de renuncia, no enojado, no con resentimiento, pero claramente, escribió sobre lo agradecido que estaba por las oportunidades, las lecciones y el camino que tomó. Pero había llegado el momento de seguir un camino diferente, un camino que aún no tenía mapa, un camino que lo asustó profundamente, pero un camino que sentía, en algún lugar más allá de la lógica, era el suyo. Cuando terminó de escribir, leyó la carta en voz alta y lloró, no por tristeza, sino de liberación. Rumi dijo, la herida es por donde entra la luz, y James estaba descubriendo que dejar ir todo lo que sabía, todo lo que lo definía ante los ojos del mundo, era la herida más profunda y necesaria de su vida, porque solo a través de esta ruptura, podría nacer algo nuevo. No entregó la carta de inmediato, lo guardó en el cajón, porque antes de dar ese paso final, había algo que necesitaba hacer. Necesitaba ir al único lugar al que nunca había tenido el valor de ir, la casa de sus padres. Sus padres vivían en un pequeño pueblo a 3 horas de Manhattan. James no los había visitado en más de un año. Las conversaciones telefónicas fueron breves, superficiales, siempre sobre trabajo y logros. Su padre, un ex militar, había construido toda su vida en torno a la disciplina, el deber y el sacrificio. Su madre, una maestra jubilada, había dedicado todo para garantizar que James tuviera las oportunidades que ella nunca tuvo, y ambos vieron en él el cumplimiento de todos sus sueños, o al menos eso es lo que James siempre creyó. Pero ahora, por primera vez, iba a tener la conversación que siempre había evitado, la conversación sobre la verdad. Cuando llegó a casa de sus padres aquel sábado lluvioso, su madre lo recibió con sorpresa y alegría. Su padre estaba en el jardín, cuidando las rosas que plantaba religiosamente todos los años. Almorzaron juntos, intercambiaron historias triviales, se rieron de viejos recuerdos. Y luego, cuando finalmente llegó el silencio, James respiró hondo y dijo, necesito decirte algo. Dejo mi trabajo, dejo todo lo que he construido durante los últimos 15 años, porque me di cuenta de que estaba viviendo la vida que tú querías para mí, no la vida que yo quiero para mí. El silencio que siguió fue devastador. Su madre se tapó la boca con la mano. Su padre se quedó quieto, mirando a James con una expresión que no podía descifrar. Y entonces su padre dijo, en voz baja y controlada, estás tirando todo por la borda, todo lo que sacrificamos, todo lo que lograste. James sintió que le salían las lágrimas, pero las contuvo. No lo voy a tirar a la basura. Elijo vivir de verdad. Por primera vez en mi vida. Su padre se levantó de la mesa y salió de la habitación sin decir nada más. Su madre miró a James con ojos llorosos. No entiendes lo que sentimos, la decepción. Pero entonces sucedió algo inesperado. Su madre respiró hondo, se secó las lágrimas y dijo algo que James nunca hubiera esperado escuchar. ¿Sabes qué? Tal vez tengas razón. Tal vez me he pasado toda mi vida diciéndote que estés seguro, que seas estable, que tengas éxito, porque nunca tuve el coraje de ser ninguna de esas cosas. Quería ser escritor, James. Cuando tenía 20 años lo único que quería era escribir. Pero mis padres dijeron que era imposible, que necesitaba un trabajo de verdad. Entonces me convertí en maestra, y era una buena vida, pero nunca fue mi vida. Y tal vez proyecté los mismos miedos en ti. James sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Nunca supo eso de su madre. Nunca supe que ella también había enterrado sus sueños, que ella también había vivido una vida segura en lugar de una vida verdadera. Y de repente comprendió. El sistema no era solo algo externo, fue algo que pasó de generación en generación. Los padres que se dieron por vencidos enseñaron a sus hijos a hacer lo mismo, y lo llamaron amor, lo llamaron protección, pero en realidad era solo miedo disfrazado de sabiduría. Rumi escribió, ayer fui inteligente y quería cambiar el mundo,
Hoy soy sabio y me estoy cambiando. Y en ese momento, sentado en la cocina de su infancia, James se dio cuenta de que cambiarse a sí mismo era lo más revolucionario que podía hacer, no solo para él mismo, sino para todos los que lo rodean, porque cuando una persona tiene el coraje de ser su yo auténtico, le da permiso a otros para hacer lo mismo. Cuando una persona rompe las cadenas invisibles, demuestra que las cadenas se pueden romper. Su padre regresó a la cocina 1 hora después. Tenía los ojos rojos. Se sentó frente a James y dijo, con voz temblorosa, «He pasado toda mi vida siendo lo que mi padre quería que fuera, militar, disciplinado, fuerte, y nunca lo cuestioné, porque así vivían los hombres de verdad. Pero ¿sabes lo que realmente quería ser? Músico. Toqué la guitarra cuando era joven. Escribí canciones. Soñaba con viajar tocando en pequeños bares. Y cuando le dije eso a mi padre, me llamó cobarde. Dijo que estaba huyendo de la responsabilidad. Entonces me alisté. Y nunca volví a tocar la guitarra». James no sabía qué decir. Por primera vez en su vida, veía a sus padres no como autoridades, no como figuras a las que obedecer o desafiar, sino como seres humanos que también fueron destrozados por el mismo sistema, quien también llevaba sueños enterrados, quien también vivió con miedo a decepcionarse, a fracasar, a ser juzgado, y de repente, la ira que sentía James se convirtió en compasión, porque ellos no eran el enemigo, ellos también fueron víctimas, y tal vez, solo tal vez, su liberación pueda iniciar la liberación de ellos también. Su padre tomó la mano de James. Hacer lo que nunca tuve el coraje de hacer. Vive de verdad, incluso si sale mal, incluso si es difícil, porque el verdadero arrepentimiento no es fallar en el intento, es morir sin haberlo intentado. Y en ese momento, James sintió algo que nunca había sentido de su padre. Permiso, no solo permiso para irse, sino permiso para ser quien realmente era. Y eso, de alguna manera, era más poderoso que cualquier consejo o logro profesional que hubiera recibido. Cuando James regresó a Manhattan esa noche, la carta de renuncia todavía estaba en su cajón, pero ahora sabía que la entregaría. No porque estuviera huyendo, no porque me estuviera rindiendo, sino porque, por primera vez en 38 años, estaba elegir la incertidumbre sobre la falsa seguridad, elegir el riesgo en lugar de la comodidad vacía, elegir la vida antes que la mera existencia. Rumi dijo, «Naciste con alas, ¿por qué preferirías arrastrarte por la vida?» Y James finalmente estaba listo para extender sus alas, incluso sin saber si podía volar, incluso sin saber dónde aterrizaría, porque la alternativa, seguir arrastrándose, ya no era una opción que su alma pudiera soportar. El lunes siguiente llegó con un silencio inquietante. James se despertó antes de la alarma, como siempre lo hacía, pero esta vez no sintió el familiar peso de la ansiedad. Había algo diferente en el aire, o tal vez era algo diferente dentro de él. Se vistió, tomó la carta de renuncia que había reescrito 3 veces durante el fin de semana, y entró a la oficina por última vez como vicepresidente ejecutivo. Cada paso se sentía más ligero que el anterior, como si dejaras algo pesado atrás con cada cuadra que recorre. Cuando entró en el edificio de espejos, miró a su alrededor con nuevos ojos. Vio los rostros tensos en el ascensor, las conversaciones apresuradas en los pasillos, el brillo artificial de las luces fluorescentes que nunca se apagaban, y se dio cuenta de que este lugar, que alguna vez pareció el pináculo del éxito, en realidad era solo una jaula bellamente decorada, una jaula donde la gente cambiaba su vida por un salario, sus almas por seguridad, tus sueños para aprobación. James entró en la habitación de Richard y colocó la carta sobre la mesa. Richard lo leyó en silencio, sin expresión. Cuando terminó, miró a James y simplemente dijo, «Te vas a arrepentir». James sonrió por primera vez en semanas. «Tal vez, pero prefiero arrepentirme de haberlo intentado que arrepentirme de no haber tenido el coraje». Richard no respondió, simplemente aceptó. Negué con la cabeza. Y James se dio cuenta de que la opinión que Richard tenía sobre su vida nunca debería haber tenido tanto poder sobre él. Al salir de la oficina por última vez, James pasó junto a su viejo escritorio, miró el sillón de cuero, la computadora de última generación, la vista privilegiada de la ciudad. Toda esa había sido su identidad durante 15 años, y ahora no era nada. La empresa seguiría funcionando perfectamente sin él, porque esa era la brutal verdad del sistema. Siempre eres reemplazable, tu papel importa, pero tú, la persona real detrás de la función, eres invisible. En los días siguientes, James experimentó algo que no había sentido desde la infancia. El tiempo. Tiempo real. No hay tiempo entre reuniones, pero tiempo abierto, sin forma, sin agenda. Y al principio fue aterrador. Me sentí culpable por no producir nada, porque el sistema le había programado la creencia de que su valor estaba vinculado a su productividad. Pero poco a poco algo empezó a cambiar. James empezó a redescubrir pequeños placeres que había olvidado. El verdadero sabor del café, la sensación del sol en tu piel a media tarde, la larga conversación con un extraño en el parque. Empezó a darse cuenta de que existía un tipo
tipo de riqueza completamente diferente. La riqueza del tiempo, la riqueza de la presencia, la riqueza de ser dueño de tu propia vida. Regresaba regularmente a la librería de Daniel, y allí, entre libros viejos y conversaciones profundas, James empezó a escribir, sin informes, pero historia, tus historias, sobre el hombre que olvidó quién era, sobre el camino de regreso a ti mismo. Y cuanto más escribía, más me daba cuenta de que su viaje no era único, fue universal. Había millones de personas viviendo en la misma prisión, sintiendo el mismo vacío. Rumi escribió, que el amante caiga en desgracia, cuanto peor, mejor. Desciende más profundamente en la angustia, por debajo del miedo a la ruina. Y James estaba aprendiendo que para renacer, primero debes permitir que muera tu antigua versión. Perdió amigo, estatus social perdido, seguridad financiera perdida, pero a cambio, se estaba recuperando a sí mismo. 3 meses después, James estaba sentado en el mismo banco en Central Park, donde empezó todo. La lluvia no le molestó, el silencio no le asustó, y allí se dio cuenta de algo profundo. La felicidad no era algo que se pudiera conquistar. La felicidad era simplemente el sentimiento de estar alineado con tu propia verdad. Vivir de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. James comenzó a compartir sus reflexiones en un pequeño blog, y los mensajes empezaron a llegar, de personas de todo el mundo que se vieron a sí mismas en sus palabras, quien también sintió el vacío, quien también cuestionó si había más vida. 6 meses después, James vivía una vida radicalmente diferente, más sencillo materialmente, más rico espiritualmente, menos dinero, menos estatus, pero tenía algo que nunca antes había tenido: paz. La paz de despertar y reconocer a la persona en el espejo, la tranquilidad de saber que tus decisiones eran tuyas. Se reunió con su padre unas semanas después. Su padre tenía una guitarra en sus manos, una vieja guitarra conservada durante 40 años. Empecé a jugar de nuevo, dijo su padre. Cuando juego, me siento como si fuera yo mismo. James abrazó a su padre, y en ese abrazo comprendió que su elección había roto un ciclo. Rumi escribió, no eres una gota en el océano, eres el océano entero en una sola gota. Y James finalmente entendió. El vacío que sentía no era debilidad, fue un llamado. Era su alma gritando que algo andaba mal, y el vacío solo existe para mostrar que hay lugar para algo más verdadero. Si estas palabras te tocaron el alma, deja tu comentario, comparte lo que sentiste, oremos juntos, crezcamos juntos y caminemos como enseñó Rumi, con calma, luz y verdad. Y si quieres continuar con este viaje interior, deja un me gusta y suscríbete. Aquí tu alma siempre tendrá un lugar donde descansar, porque el camino de regreso a uno mismo lo comparten todos aquellos que han tenido el coraje de despertar. El sistema que te hace olvidar quién eres solo tiene poder mientras creas que no hay otra manera, pero lo hay. El camino eres tú.